Buenos días. Comenzamos nuestra lección de hoy. Voy a anotar los presentes. Hay algunos que los he anotado. Omar Alvarado. Buenos días, profe. Buenos días. Esteban Ballestero. Presente. Wilson Sen. Oscar Delgado. Buenos días, profe, presente. Oscar. Tengo anotada a Marta y a José Andrés Granados también. Rebeca Herrera. Buenos días, profe, aquí. Buenos días. José David Ortiz. Presente, buenos días. Buenos días. Tengo anotadas a José Miguel Pereira y Chelsea Rodríguez. Melissa Sánchez. Buenos días, Ahí presente. la vi, buenos días. Roy Sandí. Pamela, ahí la vi conectada también. Y Kevin Zamora. Kevin Zamora. No sé. ¿Hay alguien que tengo anotado o alguien está conectado 2 veces? Creo que José Miguel Pereira está. Ese es el que anoté que no está. Ok. Entonces voy a poner el video. No sé si lo pudieron ver, pero el video sobre la caldera. Yo quisiera que pudiéramos ver videos de todos los equipos, pero vamos a ver por lo menos de algunos. Ok, este es el interior de una caldera en operación. Voy a compartirle la pantalla. Y me avisan si no se escucha bien. Pues el video tiene sonido, yo creo que no estamos escuchando. Ok, esto es una trampa de vapor. Cuando nosotros hablamos de una caldera, yo les expliqué así a grosso modo qué es lo que hace la caldera, convertir agua líquida en vapor, ¿verdad? Pero hay un montón de cosas, de sistemas de control periféricos que se requieren para poder operar una caldera.
Esto que está acá es una trampa de vapor. El vapor pasa por acá, recto, y aquí en la parte de abajo condensa. Entonces, cuando el vapor ya se ha usado está tal vez como vapor húmedo, entonces el vapor continúa. Aquí va en esta dirección, el vapor continúa y el líquido se recoge por acá. Eso es lo que se llama una trampa de vapor. Esto que está acá son bridas. Las bridas se usan para conectar equipos a tuberías. A veces también se usan para cambiar diámetros de tuberías. Siempre que haya que hacer alguna conexión a alguna tubería va una brida. Las bridas son como ruedas con un montón de orificios en los cuales se pueden poner tornillos que hacen que se reparta ese esfuerzo que va a ocurrir a la hora de pasar por ahí un fluido a alta velocidad o alta presión. Y ellas tienen empaques para que no hayan fugas. Entonces, cuando yo les hablo de fugas en bridas, aquí, estas son bridas. Aquí tenemos otra. ¿Ven? Este es para otro tipo de control. Y bueno, vamos a ver si se ven algunas otras cosas. Voy para... Ven la caldera, que les decía que parece como, es un recipiente cilíndrico con tapas un poquito redondeadas. Y ahí adentro ocurre todo, pero hay un montón de sistemas afuera para controlar la operación de la caldera.
Ok, y ven que engaña con la cantidad de agua que hay, porque el sistema de nivel, de control de nivel, puede decir que el nivel está bien, pero como muchos son burbujas, el nivel realmente está bajo. La tasa de generación es la cantidad de vapor que produce la caldera. Entonces ella está subiendo y bajando, pero como siempre les he dicho, hay controles que hacen que se mantenga en un rango aceptable y los valores que nosotros usualmente usamos para flujos básicos, perdón, temperaturas, presiones, en realidad son valores promedio porque es muy difícil que los valores se mantengan absolutamente constantes en el tiempo. Es como decir que uno pudiera manejar a una misma velocidad siempre. Siempre hay que bajar la velocidad cuando hay mucho tráfico, cuando hay semáforos, cuando se suelta un poquito el tráfico va uno un poquito más rápido y entonces uno habla de una velocidad promedio. Entonces siempre los datos, aunque no nos digan la temperatura es tal, la presión es tal, son datos promedio que con sistemas de control se mantienen en un rango pequeñito que hace que ese promedio no cambie, que se mantenga en el tiempo.
Ven, ahí por ese huequito sale el vapor, entonces ¿qué va a pasar? Va a empezar a chupar líquido, entonces va a empezar a ver vapor húmedo. Entonces, si teníamos un vapor sobrecalentado o un vapor saturado en la tubería de vapor que está alimentando el resto de la planta, vamos a empezar a tener un vapor húmedo con una cierta calidad. Y obviamente, entre más tiempo tarde eso ocurriendo, pues más líquido se va a pasar y va a ir bajando esa calidad. ¿Y por qué pueden entender todo esto? Porque ya hemos hecho problemas, ya sabemos qué es calidad, ya sabemos qué es baja presión, qué es alta presión, ¿verdad? Entonces, y este video en realidad es de una empresa que vende calderas, que las diseña y las construye. Entonces ellos están promoviendo las nuevas tecnologías que han agregado ellos para resolver problemas que en calderas viejas, antiguas, obviamente no se han resuelto, ¿verdad? En calderas antiguas, ese on-off quiere decir que nada más apaga y enciende cuando los niveles bajan. Y entonces vieron cómo ellos proponen resolver, primero, alimentar agua caliente, eso es precalentar el agua de alimentación para que no entre fría, sino que entre un poquito más caliente y hacerlo gota a gota. En realidad tal vez no sea gota a gota, pero sea con un flujo pequeñito que no afecte la temperatura y que no baje sustancialmente la producción de vapor. Entonces ellos, por eso es que aparecen el nombre de la empresa y así, pero es bien interesante lo que están explicando.
¿Por qué es que ocurre esto? Que es la demanda de vapor. Quiere decir que los equipos empiezan a trabajar como a mayor capacidad, los equipos que demandan vapor, y entonces va a estar exigiéndole más a la caldera porque digamos que llega como al límite de su capacidad ella, y entonces al haber mucho más equipos solicitando vapor, utilizando vapor, entonces obviamente al haber menos vapor dentro de la caldera va a bajar la presión. Y ya vieron que esa disminución de presión, también ya hemos visto que la disminución de presión causa una expansión. Disminuir presión es una expansión para un vapor. Entonces, esas burbujitas de vapor que están, digamos, en el fondo de lo que es el nivel de agua, se expanden al reducir la presión y se hacen más grandes, y eso es lo que hace que el nivel empiece a ser más turbulento, ¿no? Y eso es lo que están explicando ellos ahí. Apaga el quemador. Acuérdense que la caldera está funcionando porque está quemando un combustible que se mezcla con aire previamente. Primero se vaporiza o se hace como en spray y se mezcla, y está quemando eso. Hay un quemador, ¿verdad? Y entonces, ven, apaga el quemador para evitar que haya sobrecalentamiento porque el nivel de agua está bajo.
Los sólidos disueltos usualmente son sales que están en el agua. Recuerdo que cuando trabajaba en tratamiento de aguas residuales, ese era uno de los problemas, es uno de los problemas serios en el mundo. Uno hace un tratamiento de aguas y el agua se ve completamente limpia, totalmente transparente, pero puede estar cargada de sales sólidos disueltos que a simple vista no se ven. Uno los medía con un aparato que pasaba electricidad y obviamente, perdón, como el agua tiene iones, entonces le indicaba a uno la cantidad de partes por millón de sólidos disueltos que tenía. Entonces, ¿se acuerdan que el agua tiene que ser tratada para reducir esos sólidos disueltos? Vamos a ver qué dicen. Obviamente, previamente a la entrada a la caldera. Acuérdense que lo que él llama arrastre es que se vaya líquido saturado junto con el vapor, entonces produce que haya en las tuberías de vapor un vapor húmedo en vez de haber tal vez un vapor sobrecalentado o eh, un vapor saturado. Ok. Entonces, bonito el video, ¿verdad? Voy a ver si logro que nos lleven a ver la caldera que tiene la facultad. No sé quién está a cargo y no sé si se va a poder, si va a estar la gente, porque ahora en este momento está limitado la cantidad de personal en físico, que hay, digamos, en forma presencial en la facultad, pero vamos a ver si en alguna de las clases presenciales que nos faltan, podemos hacer una visita para, por lo menos para ver la caldera en físico. Para mí, esta explicación es más bonita y más visual que lo que uno puede llegar a ver, porque probablemente lleguemos y encontremos la caldera apagada, porque probablemente no haya en laboratorios. A veces tiene uno la suerte de que esté en operación, pero cuando está en operación es cuando menos quieren atender estudiantes
porque pues podría haber algún problema de operación en el momento y pues no lo pueden resolver, ¿verdad? Pero bueno, la idea es que ustedes no estén nada más con la parte teórica. Antes se les pedía que hicieran investigación en diferentes equipos, pero lo que pasaba era que se iba muchísimo tiempo y no se podían hacer casi problemas. Entonces quitamos esa parte de que tuvieran que ustedes investigar esos equipos porque son bastantes. Esto es la caldera, pero también hay compresores, hay turbinas, hay válvulas, hay toberas, hay todo lo que son los sistemas de refrigeración o sistemas de vapor. Entonces, a lo último, y obviamente las bombas, ¿verdad? Y hay muchas clases de bombas, muchas clases de válvulas, varias clases de compresores, varias clases de turbinas, hay de vapor, hay de agua, hay de aire. Entonces, a lo último se iba muchísimo tiempo y yo realmente cuando empecé a dar el curso sentía que era, no sé, mejor no hago ese comentario, pero sí era como una táctica para no tener que dar tanta teoría y dar tanta explicación. Entonces los alumnos muchas veces salían con pocas bases porque pasaban mucho tiempo en eso y no terminaban de entender que era la parte, digamos, de la termodinámica básica, sino que pasaban más bien de tipos. Sin embargo, obviamente en las dos partes hay que hacer un balance. Entonces vamos a empezar, déjenme ver quién está ahí. Ok, vamos a ver. Ok, vamos a terminar de ver un poquito lo que son las presentaciones que tengo listas. No, creí que no estaba grabando. Ok, para ver un poquito los ejemplos que hay en el libro por encima. Ok, el ejemplo 4.1 era un trabajo para un proceso a volumen constante. Entonces, fíjense que es un problema donde nos dicen que un recipiente rígido es parecido al que hicimos, contiene aire a unas condiciones y como resultado de la transferencia de calor, la temperatura del recipiente desciende a 65 y 400 kilopascales y hay que determinar el trabajo de frontera hecho durante el proceso. Entonces, es un problema similar al que vimos, era con aire, ¿verdad? Un recipiente rígido, pero en vez de preguntarles por el trabajo, yo les pregunté o preguntamos por el calor, porque vio que transfirieron calor hacia alrededor, se enfrió. Nosotros hemos estado calentando, en este caso se enfría, y entonces determinar el trabajo de frontera. Y obviamente cuando tenemos un recipiente rígido no tenemos cambio de volumen y como el trabajo es la integral de P de B y el dB es 0, entonces el trabajo es 0. Entonces, con todos estos datos, lo único que había que poner era esto. Y pues algunos se perderían haciendo números, buscando los estados, haciendo los gráficos y todo lo demás, ¿verdad? Y resulta que como se pidió solo el trabajo de frontera, pues nada más es indicar que es 0, ¿verdad? Aquí ese es uno de los problemas que yo digo que están como desperdiciados, ¿verdad? Habría que aplicarle la primera ley para ver cuánto es el calor, que probablemente sería el cambio de energía interna que habría que calcular, ¿verdad? Entonces, con estas temperaturas, en la tabla 17 encontramos la energía interna con las condiciones que tienen, esto lo voy a poner de tarea, probablemente lo voy a poner en la tarea, esto, calcular ese calor con las condiciones y la ley del gas ideal, podemos calcular la masa que hay adentro, ¿no? Y entonces, con eso, podemos calcular esa transferencia de calor en kilojoules en vez de kilojoule por kilogramo, que es el dato que hay en la tabla, ¿verdad? Luego, obviamente, si hay frontera móvil, hay que calcular el trabajo y este capítulo 4 básicamente es cómo calcular ese trabajo, que es lo que hacemos, buscar
cómo varía la presión con el volumen, esa función de la presión con el volumen, ¿verdad? En cálculo nos hablaban y de x, ¿verdad? Una función de x. Entonces, para nosotros esa x sería el volumen y la función sería la presión. Entonces, si tenemos cómo esa presión varía con el volumen, tenemos la función y podemos hacer la integral. Entonces, el proceso presión constante que ya nosotros lo conocemos, ¿verdad? Es el proceso de un cilindro de émbolo sin fricción, es el que nosotros conocemos como un proceso de presión constante. Entonces, nos indica la cantidad de vapor que tiene, las condiciones que tiene y nos dice que se está calentando el vapor y va a alcanzar otra temperatura más alta, obviamente. Obviamente, si estamos calentando, va a subir la temperatura, pasó de 320 a 400. Como están, esto está en grados Fahrenheit, como está en un cilindro émbolo, obviamente entonces va a subir el émbolo. Eso quiere decir que está haciendo un trabajo sobre la presión atmosférica, que la presión interna es mayor que esa presión atmosférica y además la suma del peso que tiene el émbolo. Y entonces, al ser mayor, lo logra empujar. Entonces, el sistema está haciendo un trabajo sobre los alrededores. Es un trabajo de salida, ¿verdad? Entonces, en realidad aquí, vea que nada más es determinar el trabajo, pero también podríamos preguntar por el calor, por cuánto calor se transfirió. Entonces, el trabajo va a ser la integral de PdV y en este caso, como el sistema trabaja a presión constante, entonces la presión sale de la integral y lo único que nos queda es el dB, y el dB pues se valora entre un volumen 2 y un volumen 1. Y ustedes ven que como tenemos las condiciones, no tenemos la masa y tenemos las condiciones en ambos estados, podemos buscar el volumen específico en las tablas. Para ambos casos, multiplicarlo por la masa que tenemos y vamos a tener el volumen, y eso en realidad es lo que hace Zengel. Aquí no sé si fue que no puse el croquis, que tal vez está en el libro, o que Zengel no lo puso, pero nosotros hacemos el croquis de estado 1 y de estado 2, y también hacemos el gráfico entre el estado 1 y el estado 2. Vamos a ver, no, aquí no lo puse yo, ¿verdad? Pero entonces el trabajo va a ser, la masa por la diferencia de los volúmenes específicos, ¿verdad? Y entonces dice los volúmenes específicos se determinan como V en el estado 1 y el otro en el estado 2. Bueno, entonces se leen de las tablas y una vez que se sustituyen los valores, vean que aquí siempre un detalle que tiene Zengel es, y probablemente no sea el autor, sino que sea quienes hacen hacen el, ¿cómo se llama? La digitación del libro, es que no se ve dónde cancela unidades. Es importante que cancelen unidades, ¿verdad? Entonces, acá Zengel no canceló unidades. Aquí, por ejemplo, está el PSI, se van con estos. Estos pies cúbicos se van con estos pies cúbicos. Esta libra masa que está en el denominador se va con esta libra masa. Y vamos a tener el resultado en BTUs, que es la única unidad que queda. Entonces recuerden que cuando ustedes no cancelan unidades, digamos yo aquí a Zengel le hubiera rebajado 1, 2, 3, 4, 5 unidades que no canceló, por 0.05 son 0.25. ¿Verdad? Y pues de poquito en poquito se va perdiendo puntitos, ¿verdad? Lo otro es el diagrama, y en realidad ni siquiera indicó cuál es el estado, nada más dice que es vapor sobrecalentado. Entonces vamos a ver esa tabla. Voy a abrir el libro
está en el sistema inglés, entonces recuerden que los libros tienen las tablas en el sistema inglés. Voy a abrir el libro porque y me voy a ir a poner 900. Voy a dejar de compartir y voy a enseñarles, ¿ok? El sistema inglés también tiene tablas. Nosotros no lo usamos porque pues es como un poquito más de tiempo para usar el sistema inglés. Entonces, las tablas son las mismas, solo que tienen una E. Está la A1E, la A2E, esas todavía no las hemos usado, pero ahorita vamos a empezarlas a usar. La A3, entonces la A4 es la similar a la del sistema internacional. La 4 es tabla de temperaturas, A5 es tabla de presiones para el agua y A6 es tabla para vapor sobrecalentado. Entonces, vamos a ver, voy a anotar las condiciones. Vamos a anotar acá. Son el estado 1, son 60 PSIA y 320 grados Fahrenheit. Esa es la presión, esa es la temperatura. Y el estado 2 son, la presión es constante, entonces es la misma presión. Y la temperatura son 400 Fahrenheit, ¿verdad? Esa sería la temperatura 2. ¿Okay? Voy a cambiar la camarita y voy a poner para que ustedes vean de dónde salieron esos números, ¿verdad? No se vale hacerlo así, como les digo siempre, uno ya en mente tiene uno ya tiene en mente casi desde que ve la tabla cuáles son los valores. Voy a darte compartir, ¿ok? Cuáles son los valores, pero hay que reportar por escrito los resultados y eso nos asegura que no cometamos un error, ¿verdad? Cuando no se sigue el procedimiento es cuando usualmente hay errores, ¿ok? Entonces aquí, como tenemos una presión y una temperatura, nos iríamos a la tabla de presiones, que sería la tabla A5E, ¿verdad? Veríamos cuál es la temperatura de saturación a esos 60 PSIA. Entonces, la leemos en la tabla A5E. Voy a, perdón, ya estoy compartiendo pantalla. Ah, no he compartido. Vamos a buscar esa tabla. Estamos en la tabla A6E. Vamos a irnos hacia atrás y buscamos 60 PSI. Ok, entonces a 60, aquí lo tenemos, ¿no? Leemos esa temperatura de saturación, son 292, 69 grados Fahrenheit. Entonces concluimos que como mi temperatura 1 es mayor que la temperatura de saturación, esto es un vapor sobrecalentado. Ok, y podemos leer y tenemos que usar la tabla A6. Entonces vamos a anotar acá estado 1, vamos a usar la tabla A6C y vamos a leer ese volumen específico 1 de la tabla A6C y vamos a buscar la tabla a 60 PSI. Ajá, aquí la tenemos y la temperatura son 320 y leemos el valor de
7.4863 metros cúbicos por kilogramo. Ok. Si buscamos el estado 2, entonces, como P2 es igual a P1, entonces la temperatura de saturación implica que la temperatura de saturación es la misma anterior, ¿verdad? Y que nuestra temperatura 2 también es mayor que la temperatura de saturación. Entonces también tenemos un vapor sobrecalentado. Y vamos a usar la misma tabla, ¿verdad? La misma tabla para leer ese volumen 2, volumen específico 2. Ahora voy a compartir pantalla. Ahora a 400. Y entonces a 400 Fahrenheit leemos que es 8.3548 metros cúbicos por kilogramo, ¿verdad? Entonces, ya el resto de los números están. Voy a dejar de compartir pantalla. Y nuestro croquis vendría así. Tenemos un estado 1 y tenemos un estado 2. En un estado 1, un estado 2, tenemos un sistema de pistón cilindro. Tenemos un vapor sobrecalentado. Aquí lo que tenemos es agua. Indicamos temperatura 1 y presión 1, ¿verdad? 60 psi y 320 grados Fahrenheit. La A indica que es una presión absoluta, ¿verdad? Y en el estado 2 ya el pistón subió, agregamos una cantidad de calor a este. Y entonces el pistón subió y vamos a estar a una temperatura 2 de 400 Fahrenheit y una presión 2 que es igual a la presión 1 porque estamos en un sistema de presión constante. Bueno, entonces esa va a ser 60 PSI y lo que nos pedían creo que era el trabajo. Nos pedían el trabajo. Ok, entonces el trabajo era la integral de PdV y ya ustedes vieron, ya vimos cómo lo resuelve. Entonces devolvámonos a ver qué fue lo que puso Sengel y todo esto ustedes no se lo pueden no se lo pueden saltar, ¿verdad? Y podemos compararlo, disculpen un segundo. Pueden compararlo con lo que hizo Sengel. Vamos a compartir la pantalla acá y volvemos. Ok. Entonces, él nada más puso los valores, ¿verdad? Y ya él empieza como aquí en este capítulo. Ya explicamos en el capítulo 3 cómo tienen que hacer todo. Entonces, él no va a dar mucho detalle de dónde saca los números. Ustedes sí tienen que dar el detalle de dónde saca los números y para los que tienen los solucionarios, también solo ponen numeritos así muchas veces no hacen los diagramas termodinámicos, aquí nos falta hacerlo. El croquis sí lo pone en por lo menos un estado, ¿verdad? Pero nosotros vamos a poner los dos estados porque eso evita que a futuro nos acostumbremos a hacer las cosas saltando unos pasos y que cuando tengamos un error va a ser muy difícil encontrar un error y no queremos tener errores, no queremos que nos demanden por hacer cosas mal hechas y eso sería lo de menos, que muera gente porque hagamos diseños mal hechos. Entonces voy a dejar de compartir un segundo y vamos a hacer el diagramita, ¿verdad? No me hagan dos diagramas cuando hay dos estados. Tenemos temperatura, en este caso son grados Fahrenheit, y vamos a poner volumen específico. Una isóbara, vamos a tener una sola
perdón, una campana de saturación, una sola isobara, que es la de 60 psi, y vamos a tener un estado 1 y un estado 2, y las temperaturas son 200, vamos a poner solo 292, no hace falta que pongan los decimales, la una es 320 y la otra es 400. Y esto sería ya el problema con toda la información, ¿verdad? Fíjense que en muchos ustedes se van a dar cuenta que Sengel solo pone los valores. Y por lo menos aquí dijo que era vapor sobrecalentado. En otros ni siquiera dice, sobre todo cuando están en termo 2. En termo 2 vamos a tener que analizar tal vez 14 diferentes estados, 8, 9, 10, y todos en un solo gráfico tienen que estar, ¿verdad? Y lo único que pone son los numeritos, ni siquiera dice de qué tablas usó, de dónde lo sacó. Y entonces es útil un poquito el solucionario para saber que vamos bien, pero no para decirnos de dónde sacó las cosas. Vamos a descansar, les tomé 3 minuticos, entonces a las 8 con 3 minutos volvemos a comenzar. Y voy a